que estar conectados 4 horas, no tienen por qué conectarse tampoco, tienen la posibilidad de, si tienen una duda de enunciado, conectarse al Zoom, abrir el chat, ni siquiera tienen que poner la cámara, pueden abrir el chat del Zoom y escribir. Solo al aula 17, disculpe, profesor, en el ejercicio 1, ¿me piden tal o me piden cuál? ¿O qué? No entiendo qué F, no, lo que sea, la duda que Claro, tengan. listo, perfecto. Duda que tengan, pero tienen lo mismo que tendrían en un parcial usual, en un parcial presencial. Tienen una persona durante 4 horas que puede responder dudas y va a responder dudas de enunciado. No, no te va a decir, en el ejercicio 2, ¿tengo que usar Gauss? No, no sé. ¿Bien? Claro, Perdón, en la práctica Carolina dijo que mejor no usemos el chat. Nada, con una preferencia, que mejor por audio. Pero bueno. Mejor, háganlo por audio, pero tengan mucho cuidado con qué es lo que preguntan entonces. La ventaja del chat es que me escriben chat solo a aula 17. Pueden escribirle chat a una persona en particular. ¿Está bien? Lo mismo que en una clase común, tengan mucho cuidado de qué es lo que preguntan. Si preguntan con audio, en el ejercicio 3, ¿puedo usar Gauss? Pues desastre total y absoluto y tenemos un problema. ¿Bien? ¿Se entiende lo que pueden hacer y lo que no? Lo mismo que podrían hacer en un aula normal. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? La otra aclaración, por supuesto, es no pueden tener contacto con nada exterior. Ni Google, ni una persona humana, ni un tío que sepa, nada. O sea, se supone que están solos en casa con la pantallita, los enunciados, se bajaron el PDF, pueden tener los teóricas que tengo acá, pueden tener los apuntes de clase, lo que no pueden hacer es googlear, ni buscar otras cosas, ni tener contacto ni entre ustedes, ni con gente externa. ¿Bien? Y como siempre el pedido es, por favor, sean muy responsables con eso. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a poner el grabar. Grabamos y decimos matemática 3, análisis matemático 2, análisis 2. Esta es la clase 14 y lo que voy a hacer antes del parcial es hacer un poquito de repaso general primero de cuáles son los principales teoremas o cuáles son los principales resultados que vimos en esta primera mitad de la materia. Y después dejo de compartir acá, paso a compartir en la tablet y nos dedicamos un poco a qué es lo que me pidieron por correo electrónico. Muy bien, entonces lo primero que vimos es cómo calcular integrales sobre una curva o integrales sobre una superficie y dependía si era una función ρ, función escalar, o una función vectorial f grande, un campo de vectores. Entonces, ¿cómo se calculaba la integral sobre una curva de una función ρ? Y esta integral lo que daba era la masa total, la interpretación física era la masa total del alambre, si ρ es la densidad de masa. Si prefieren mirarlo como pelotitas de Pac-Man, esto era ρ te daba el valor de la pelotita de Pac-Man en cada punto, y la integral era cuánto puntaje tenía el contador de la máquina, según la trayectoria que se movió. Y C es una curva en R2, en R3, en Rn. Muy bien, el cálculo, uno agarraba una parametrización, sigma, parametrizaba la curva C en el intervalo AB, la parametrización sale del intervalo AB, va a parar R3 y recorre la curva C y hacía este cálculo de acá. Calculaba ρ en sigma de t, esta es la composición de las dos funciones. Esta ρ compuesta con sigma, función de R en R, multiplicaba por los palitos de sigma prima. Sigma prima es un vector para cada t. Los palitos es la norma de sigma prima y lo integro entre A y B. Muy bien, esto me da un número, esta integral da un número, da 800, y conseguí 800 puntos en el Pac-Man, y no depende de la parametrización sigma que uno usó para recorrer la curva.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si uno recorre o describe la curva con dos parametrizaciones distintas, recorre la curva de adelante para atrás o de atrás para adelante, recorre la curva más rápido, recorre la curva más lento, no importa, siempre y cuando recorra la curva de manera inyectiva y regular, los palitos de sigma prima distintos de cero. Muy bien, esta integral calculada con sigma o con sigma tilde o con cualquier otra sigma que quieran elegir, va a dar siempre el mismo número. Y cuando la ρ valía 1, cuando esta ρ que uno ponía acá era un 1, esta cosa daba la longitud de la curva. Esa era la definición de longitud de curva. Muy bien, cuando uno quería integrar un campo vectorial sobre una curva, ahora lo que quiere es calcular el trabajo que hace una fuerza F a lo largo de la trayectoria. Y esto, el cálculo, era agarrar la F, el campo, evaluarlo en sigma de t y multiplicarlo por sigma prima, pero este es el producto interno de dos vectores de R3. Y había un más o un menos delante, porque este cálculo depende de si la parametrización sigma recorre la curva en el sentido que queremos o no. Y esta integral está bien definida solo cuando uno tiene un sentido para recorrer la curva. Si recorro de atrás para adelante o si recorro de adelante para atrás, le doy una orientación a la curva y cambia un signo. Según la curva la recorramos de una manera o de otra, hay un signo más o un signo menos, y el signo más es si la parametrización respeta la orientación que nosotros queremos darle a la curva, el signo menos hay que usarlo si la parametrización invierte la orientación. Entonces, en este caso, para una función vectorial, para un campo vectorial, lo que tenemos es que la integral sobre la curva sí depende de la parametrización, el cálculo depende de la parametrización que estamos haciendo, pero depende solo en un más o un menos, y el más o el menos es si respeta la orientación o no. ¿Qué pasa para superficies? Cuando uno quiere calcular la integral de una función escalar sobre la superficie, lo que hace es conseguir una parametrización, t de v, calcula el vector perpendicular, el tu cruz tb, este es un vector perpendicular a la superficie, perpendicular al plano tangente a la superficie en cada punto, le calcula la norma, la composición de ρ compuesto con la parametrización, y eso lo integra sobre el dominio D. D es el dominio del cual sale la parametrización. Y esta integral, igual que pasaba con el caso de curvas, no depende de la parametrización t que uno haga para describir la misma superficie. ¿Qué es lo que daba esto? Esto daba la masa total de la chapa que uno tenía doblada, y si la función ρ es 1, es siempre 1 sobre la superficie, esto lo que da es el área de la superficie. Muy bien, si uno quiere calcular la integral de una f grande, de un campo vectorial a través de la superficie, lo que está calculando es el flujo de f a través de la superficie S, y para eso uno necesitaba que la superficie S fuera una superficie orientada, tenía que tener una orientación. Muy bien, cuando uno parametriza, ¿qué es lo que va a hacer? Calcula el tu cruz tb, ahora hace f compuesto con t y hace el producto interno entre este f compuesto con t en v por el tu cruz tb. Este es el producto interno de los dos vectores. Eso lo integra sobre d y aparece de vuelta un más o un menos delante, y ese más o menos delante tiene que ver con si la parametrización t respeta la orientación o invierte la orientación que uno quería sobre la superficie. Y efectivamente el más o el menos dependen de la parametrización, pero es solo un signo y tiene que ver con si la normal que uno eligió para tener una orientación es en la misma dirección del tu cruz tb o es en la dirección opuesta del tu cruz tb. Si tiene la misma dirección la normal que uno eligió con el tu cruz tb, pues le pongo más. Si tiene la dirección opuesta, le pongo menos. Y no hay otra posibilidad porque en R3 tu cruz tb es perpendicular al plano tangente, y vectores perpendiculares al plano tangente, hay vectores unitarios perpendiculares a un plano, hay dos, uno y otro. Es S o menos S. O sea que este tu cruz tb, si es distinto de cero en todo punto, es siempre
un múltiplo positivo o siempre un múltiplo negativo de la normal que elegimos sobre la superficie. Muy bien, entonces a partir de ahí teníamos los teoremas integrales, teníamos el teorema de Green. ¿Qué decía el teorema de Green? Volvamos a mirar el enunciado del teorema de Green. El teorema de Green decía que si teníamos un campo en R2, esto va en R2 con una región de tipo 4, de tipo 3, perdón, o que se pueda descomponer como una unión finita de regiones de tipo 3, encierra una región D, esta región D, esta de acá. Y lo que decía el teorema es que si uno tiene un campo vectorial que sea C1 adentro de la región y en un poquito más, entonces la integral sobre el borde y el borde recorrido en sentido antihorario, recorrido en el sentido positivo que corresponde al teorema de Green, en sentido antihorario del campo PQ era la integral en el interior del dominio, en el interior de la región, de esta combinación de derivadas parciales de PQ, que es la derivada de Q respecto de X, la derivada de la segunda componente del campo respecto de la primera variable, menos la derivada de la primera componente del campo respecto de la segunda variable, de la Y. Y esta combinación es una combinación muy particular. En esta, del lado derecho del igual, no tenemos ninguna orientación de por medio, no tenemos ninguna integral extraña. Del lado izquierdo del igual sí tenemos una orientación de la curva, y la curva es en sentido positivo, eso quiere decir en sentido antihorario. Si prefieren no recordar el sentido antihorario, piensen en una personita caminando sobre la curva, tiene que dejar siempre la región D a la izquierda, siempre tiene que estar caminando dejando la región del lado izquierdo. Muy bien, eso decía teorema de Green. Teorema de Stokes. Teorema de Stokes decía lo siguiente, decía si tenemos una superficie en R3 y una parametrización regular de la superficie y agarrábamos el borde de la superficie y lo parametrizábamos en sentido positivo, eso de nuevo, una persona que camina sobre el borde de la superficie, apuntando en la dirección de la normal que me da la T, o la superficie, tiene que dejar siempre el pedazo de superficie a la izquierda, ese era el borde orientado de esa manera, y tenemos un campo vectorial de clase C1. ¿Dónde está el campo? No, me perdí el campo. Acá. F es un campo, es un campo vectorial de clase C1 definido sobre la superficie. Entonces, lo que dice el teorema de Stokes es que la integral del rotor de F sobre la superficie, el flujo de este nuevo campo a través de la superficie S es el trabajo de F sobre el borde de la superficie, pero recorrido en el sentido correcto. ¿Qué era el rotor de F? El rotor de F era hacer el producto cruz entre los ganchitos, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, y las componentes del campo, y el campo F1, F2, F3. O sea, lo que hay que calcular para este producto cruz es el determinante de poner IJK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, F1, F2, F3. Ese determinante, ese producto cruz, me da un nuevo vector, lo multiplico por la normal, esta es la normal que elegimos sobre la superficie, y hay que integrar esto. Y esta integral es igual a la integral sobre el borde de la F mayúscula. En este teorema tenemos dos orientaciones dando vueltas, una la orientación del borde y otra la orientación de la superficie. Y las dos orientaciones que andan dando vueltas de alguna manera tienen que ser compatibles una con la otra, en el sentido este, de que si uno camina con la cabecita apuntando en la dirección de la normal que tengo sobre la superficie, tenemos que dejar siempre la superficie del lado izquierdo. Entonces, en este teorema hay dos orientaciones dando vueltas, una la orientación del borde, otra la orientación de la superficie, y ambas orientaciones, para que valga la igualdad, tienen que ser compatibles una con la otra. Si alguna de estas
no fuera la orientación correcta, bueno, la igualdad se puede seguir usando, pero hay que ponerle un menos adelante en donde corresponda, donde a mí me sirve para calcular. ¿Bien? Muy bien, después vimos teorema de los campos conservativos. Teorema de los campos conservativos decía que había cuatro igualdades o cuatro cosas que eran equivalentes. Las cuatro cosas que eran equivalentes eran las siguientes. La primera cosa era, bueno, había un campo que tenía que ser C1 salvo tal vez en finitos puntos. La primera cosa es la integral sobre cualquier curva cerrada de f vale 0. El trabajo que hace el campo en cualquier curva cerrada simple vale 0. La segunda cosa es el trabajo que hace la fuerza sobre cualquiera dos pares de curvas que tengan los mismos extremos, o sea, que salen del mismo punto y terminan en el mismo punto. Si uno toma dos caminos que salgan del mismo lugar y terminen en el mismo lugar, por más que hagan una vuelta más rara, que lo hagan recto, el trabajo que hace la fuerza sobre esos dos caminos tiene que ser el mismo. Y esto pasa para cualquier par de caminos que uno elija, que una dos puntos, siempre y cuando el primero sea igual al último, ¿no? Primero de las dos curvas sea igual al último de las dos curvas. O sea, eso se dice rápidamente. El trabajo de la fuerza no depende de la trayectoria, no depende del camino, depende solo de los extremos, depende solo de lo punto inicial y del punto final. La tercera cosa que es equivalente es, hay una función f chiquita, función de R3 en R, de manera tal de que la f grande es el gradiente de la f pequeña, y el gradiente de la f pequeña es la derivada de respecto de x, derivada de respecto de y, derivada de respecto de z. Y la cuarta cosa que es equivalente es que la f grande, el campo tiene rotor sobre c. O sea, cuando uno hace el producto cruz entre nabla plus f, eso da el triple 0, 0 en cada una de las tres coordenadas, para todos los puntos de R3, salvo quizás infinitos puntos. Muy bien. ¿Para qué sirven estas equivalencias? La número 4 es fácil para comprobar si un campo f se da tres coordenadas de un campo. Me dicen, compruebe si esto es conservativo o no. Bueno, es fácil, calculo el rotor, que es calcular las derivadas, y si da 0, 0, 0, listo, es conservativo. Si no me da 0, 0, 0, no es conservativo, y la paciencia. Muy bien. ¿Para qué sirve la Amberes? El obtener una f chiquita, y habíamos visto cómo obtener una f chiquita dada la f grande, era igualar la derivada de respecto de x a la primera componente de f1, la derivada de respecto de y igualar la f2, la derivada de respecto de z igualar la f3, y después empezar a integrar cada una de esas igualdades, tomando en cuenta que uno integra respecto de la constante de la relación que aparece es una constante que depende de nosotros, puede depender de y de z. Entonces uno encuentra una f chiquita, y para encontrar una f chiquita que f grande hacia la f chiquita resulta muy útil a la hora de calcular, que gracias a las primeras equivalencias, bueno, que la integral de todas curvas cerradas vale 0, ni siquiera necesito la f chiquita, pero para calcular la integral sobre una curva, lo único que necesitamos es la f chiquita evaluada en los extremos. Evaluada en el punto final, pero la f chiquita está en el punto inicial. Y eso da el trabajo de la f grande a lo largo de toda la trayectoria. Muy bien. ¿Qué más teníamos? Teníamos el espejo de Gauss. Maestro Gauss se decía lo siguiente: teníamos ahora una región en R3, una cosa sólida, la pulpa de la naranja con su pulpa, la Tierra, pero con el interior de la Tierra, con el magma interior, y teníamos ese, que es el borde de esa región sólida en R3, que es una superficie cerrada, para trozos, y orientada siempre con la normal exterior. Uno tiene la cáscara de la pelota, lo que quiere es la cáscara de la pelota y siempre ponerla en la normal exterior. Muy bien, entonces teníamos un campo vectorial de R3 en R3, y lo que decía el teorema de Chiquito-Gauss era que la integral de f sobre la superficie
sobre la cara de la pelota, orientada con la mano al exterior, era igual a la integral en el interior del dominio, integral triple en el interior del dominio de la divergencia del campo F. ¿Y qué era la divergencia del campo F? Era hacer el producto escalar entre los ganchitos y F, o sea que la derivada de la primera componente del campo respecto de la primera variable, respecto de X, más la derivada de la segunda, la derivada de F2 respecto de la segunda variable, respecto de Y, más la derivada de la tercera respecto de Z. Y esta cosa, esta divergencia de F, o este producto interno, lo que es una función, lo que nos da es, a partir de F, una función de R3 en R. Ahora es una función de las usuales. Esta integral, esta última integral triple, no tiene ninguna orientación metida dentro, es una integral triple de las antiguas de la materia anterior. Lo único que uno tiene que hacer es hacer Fubini para poner los límites de integración de manera correcta y calcular la divergencia, por supuesto, calcular las derivadas, mientras que de este lado sí tenemos una orientación sobre la superficie, que es la cáscara de la naranja, y la orientación tiene que ser con la normal exterior a la superficie. Si quisiéramos hacer esta misma cuenta o usar el teorema, pero hubiéramos querido cosas con la normal interior, no pasa nada, lo único que hay que hacer es ponerle un menos adelante. Y este es el flujo de F a través de la superficie con la normal exterior. Se calcula el producto interno y se lo integra sobre la superficie. ¿Bien? Esas son las integrales que ya vimos antes. Muy bien. Bueno, no tengo que desearles buena suerte, pero les deseo buena suerte igual. Y la verdad es que no necesitan suerte. Estudien mucho, háganlo bien, aprueben todos y por favor, tómense en serio esto. Es mucho mejor aprobar de entrada que aprobar en el recuperatorio. ¿Por qué? Porque en el recuperatorio, dentro de 2 meses, van a tener que estar recordando estas mismas cosas y va a ser mucho más cuesta arriba. Aprueben de entrada, se lo sacaron de encima, aprueban el segundo parcial, también se lo sacaron de encima y check. Un problema menos. Y al final. Bien. Entonces, detengo grabación y sobre este bla bla, ¿alguna pregunta, comentario, cosa? Yo, profe, la función potencial, ¿Sí? ¿podrías hablar un poco de eso? O sea, ¿De acá? ¿te sirve si lo calculás? Claro. Si esa Sí, igualdad sí. se cumple. Si lo calculás, si tuvieras la suerte de tener un campo conservativo y tenés esta igualdad, y calculás la f chiquita, te sirve mucho a la hora de calcular la integral sobre una curva de la f grande. Porque simplemente decís, es la f chiquita evaluada en el último punto menos la f chiquita evaluada en el primero. Y eso simplifica. Solamente para eso. No es poco. En lugar de parametrizar la curva, yo no necesito parametrizar la curva ahora. Lo único que necesito es saber cuál es el primero y el último punto, porque evalúo la f chiquita, calculo la f chiquita en el último, la f chiquita en el primero, y estoy listo. Y no tengo que calcular una integral, no tengo que calcular la integral entre A y B, no tengo que hacer esta cuenta. No tenemos que calcular la integral entre A y B de la f compuesto con sigma por sigma prima. Esto no vale la pena, simplemente es la f chiquita en sigma de B menos la f chiquita en sigma de A. El primero menos el último, y me lo saqué de encima. ¿Bien? Ah, está bien. Para calcular entonces, evaluar en los puntos A y B. Evaluar en los puntos sigma de A, sigma de B. Me refería en la F chiquita. O sea, En la F f chiquita chiquita vas a evaluada poner B. sigma de A, vas a poner sigma de A, sigma de B. El primero y el último en R3. La f chiquita es una función de R3 en R. Bien. ¿Y la independencia del camino? O sea, ¿tiene algo que ver con F chiquita? ¿Con esa igualdad? Claramente, ¿no? Si esta integral solo depende del primero y el último, no depende del camino intermedio. Ah, está bien. Justo. Y si el primero y el último son iguales, bueno, la f chiquita evaluada en el primero menos la f chiquita evaluada en último da 0. Y está claro que tiene que ser 0. ¿Está bien?
Eso es lo que pasa en un campo conservativo. ¿Bien? Sí, era para asegurarme eso, ¿no? Otra cosa, si quieren, si uno aplica Stokes, si uno mira el teorema de Stokes, ¿dónde está el teorema de Stokes? Acá está el teorema de Stokes, y tiene un campo conservativo, de los dos lados del igual tiene 0. Esta, porque esta es una curva cerrada, así que la integral vale 0, y del otro lado tengo rotor 0, así que sobre cualquier superficie integré 0. ¿Bien? Y eso es parte de la demostración que aparece en el teorema de los campos conservativos. Recuerden que la última cosa era, de la última a la primera, era usar el teorema de Stokes. Bien, el 4 implica 1. Bien, yo no les repasé las demostraciones en esto, simplemente puse los enunciados y les reconté un poquito cuáles eran los principales ingredientes que aparecen en la sopa de esto, pero... ¿Bien? ¿Alguna otra duda, pregunta? Dejémosle el Darth Vader. ¿Bien? ¿Cambio? Cambiemos. Entonces, dejo de presentar ahí. Me voy al cacharrito mecánico este maravilloso. Y vamos a ver si esto funciona. Pink. Una pregunta. ¿Sí? En este buen resumen que acabas de hacer, no incluyo nada de leyes de conservación. Esto implica que no Son... entra en el parcial. Yo le había No, pedido no, por no, no, mail. no, no. Implica que entra en el parcial perfectamente. La cosa esta de las leyes de conservación es una aplicación del teorema de Gauss. Lo que usamos ahí es el teorema de Gauss. Y decíamos que todas las partículas que entran, salen, tenían que ver con la divergencia del flujo F grande. La ecuación que nos quedaba era UT igual a menos la divergencia de F grande. Pero sí, efectivamente, y tampoco les puse cosas como, no sé qué decirles ahora, pero tampoco puse ejemplos, tampoco le puse nada de las demostraciones, de cómo se hacían las demostraciones, de dónde se usaba que la región era de tipo 3, de cómo se usaba el lema 1, lema 2 del teorema de Green. El resumen no está completo, es simplemente un esquema de cosas que aparecen. Ok, gracias. No, por favor, piacere grande. Y como siempre, la maldad es total, todo entra y todo funciona. Lamento. ¿Bien? Ups. Entonces... Muy bien. 1000 perdones por la letra. Esto claramente está escrito por mí con mi letra horrible. Ahí se ve. ¿Bien? Muy bien. Vamos al lapicito mágico. Lapicito mágico. Escribe perfectamente bien. Muy bien, entonces esto es un poco lo que me pidieron por correo electrónico que haga, y lo que voy a hacer es grabarlo aparte. Entonces, ¿dónde está el grabar acá adentro? Ahí está. Muy bien. Entonces, a pedido del público. Esto es clase a pedido de Análisis 2, Matemática 3, Análisis Matemático 2. Preguntas. Entonces, me pidieron este ejercicio, que era el ejercicio 2 de algún parcial anterior o de alguna cosa previa o de algún negocio anterior en la vida. Vamos a poner violeta, así jugamos con colorines y hacemos didáctica de colorines. ¿Qué decía este ejercicio 2? Decía lo siguiente: nos daban una f chiquita de x y z, f chiquita definida de R3 menos el origen, en el origen no, a valores en R,
que era esto, era 1 sobre la norma de x y z, eso es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Lo que nos pedía el ejercicio, lo que pedía probar es que la integral del gradiente de f sobre cualquier superficie, sobre toda superficie suave, que encierra un volumen omega, tal que el cero no esté en omega, volumen lejos del origen, esa integral vale 0. Y después, decía punto B, si quieren, eso era punto A del ejercicio. Punto B decía, ¿qué sucede si el 0 está metido adentro de omega? Y preguntaba si se puede calcular la integral sobre la superficie del gradiente de. Entonces, empecemos con el origen claramente tiene un problema, porque en el origen la f chiquita, esta, no está bien definida, tengo un 0 dividiendo, estamos en problemas, pero en todo otro punto, en toda otra región de R3, esta f chiquita es una función C infinito, o sea, puedo derivar cuantas veces quiera, sin ningún problema, en cualquier otro lado de R3. Muy bien. Entonces, el dibujito que uno tiene para empezar con la parte A es el siguiente. Dice, tenemos una superficie que es el borde de una región omega y el 0 está lejos, este es el 0, está lejos de la región omega de R3. O sea, tenemos la cáscara de la pelotita y la pelotita por dentro. La pelotita por dentro se llama omega, la cáscara de la pelotita se llama S, pero la tenemos lejos del origen, lejos del 0, 0, 0. En esa región, el gradiente de f es un campo C1, y lo que podemos usar es el teorema del amigo chiquito Gauss. ¿Qué decía teorema de Gauss? ¿Y por qué quiero usar el teorema de Gauss? Quiero usar el teorema de Gauss porque lo que me piden es la integral sobre una superficie suave, sobre el borde de una región omega en R3. Entonces, digo, esto tiene sabor a Gauss. La superficie S es el borde de la región omega. Muy bien, ¿qué dice el teorema de Gauss? ¿Podemos usar el teorema de Gauss? Podemos usar el teorema de Gauss efectivamente, ya que todo es suave. Lo que tenemos es una cosa que es C1 en el lugar donde queremos usar Gauss. Muy bien, el teorema de Gauss dice, acabamos de ver el enunciado en el pedacito anterior, dice que la integral sobre la cáscara del gradiente de f, de ese campo vectorial, es la integral triple en el interior de la divergencia del gradiente de f. Calculemos la divergencia del gradiente de f y veamos que nos da algo bonito, algo razonable. ¿Cómo era la f chiquita? La f chiquita es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos un medio. Para calcular la divergencia del gradiente, primero voy a calcular el gradiente de f y después le aplico la divergencia a eso. Muy bien, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x? Tenemos que derivar esta potencia menos un medio respecto de x. A mí me queda menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios multiplicada por x. Análogamente, la derivada de f respecto de y es menos la derivada a la 3 medios por y. La derivada de f respecto de z menos esto a la menos 3 medios por z. Ahora queremos la divergencia del gradiente. Entonces queremos la primera componente, esta, derivada respecto de x. ¿Cuánto vale esa derivada respecto de x? Es la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Tenemos que derivar un producto. Tenemos que derivar este y después tenemos que derivar x. ¿Sí? No. Entonces, la derivada segunda, cuando derivo la potencia menos 3 medios, lo que me queda es un 3 con signo más, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 5 medios, multiplicada por x cuadrado. Pero después, cuando derivo la x que está suelta, cuando derivo esta de acá, lo que me queda es un menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios.
Si uno hace la misma cuenta con la derivada segunda respecto de y, derivada segunda respecto de z, lo que me queda es esto mismo por y cuadrado menos a la 3 medios, esto mismo por z cuadrado y el 3 medios. Y eso son todas muy simétricas. Esta y esta son simétricas, solo que lo que cambia es en vez de tener una x, tienen una y, tienen una z. Muy bien, entonces la divergencia del gradiente de f, que es las derivadas segundas de f sumadas, es el laplaciano, si quieren, la clase anterior, ahí aparecía el laplaciano, lo que tenemos que hacer es sumar estas tres que teníamos acá arriba. Tengo que sumar esta derivada segunda más esta más esta. Si uno hace esa cuenta y suma, me queda 3x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 5 medios por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es este pedazo más este pedazo más este pedazo de acá, con el y cuadrado incluido, con el z cuadrado incluido. Y después tenemos menos este y este, que me da un menos 3 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios. Muy bien, el menos 5 medios más 1 es un menos 3 medios y 3 veces este menos 3 veces este da 0. Así que estamos en el momento de alegría total cuando uno dice, bueno, la integral sobre la superficie del gradiente de f es la integral en omega de el laplaciano de f, o si prefieren, de la divergencia del gradiente de f, que da 0, y entonces esa integral da 0 para cualquier superficie que encierre una región, de manera tal que el 0 no esté en donde estamos calculando. ¿Y dónde usamos en esto que el 0 no está en donde estamos calculando? Usamos eso en que podemos usar el teorema de Gauss, porque este coso es C1, pero no es C1 en todo R3, en todo R3 no, es C1 en todo R3 menos en el origen. ¿Y por qué? Porque en el origen tenemos una porquería, tenemos una potencia negativa de algo que vale 0, o sea que está todo mal. En el origen estamos en el horno, bien, en todo lo demás podemos calcular tranquilamente. Entonces, el hecho de que el dominio no encierre al 0, lo estamos usando en que tenemos que verificar las hipótesis del teorema de Gauss. Muy bien, vámonos a la parte B. La parte B preguntaba y decía, si el 0 está en omega, ¿qué puedo hacer? Si el 0 está en omega, si omega fuera un pelotoide así, no necesariamente redondito, sino una cosa espantosa, con el 0 adentro, bueno, no podemos usar el teorema de Gauss directamente. No puedo aplicar el teorema de Gauss porque este gradiente de f no es una función C1 en el interior de la región donde yo quiero usar el teorema de Gauss. Pero podemos usar el teorema de Gauss aprovechando siempre que la divergencia del gradiente de f es 0 en todo R3 menos en el 0, 0, 0, el único punto donde la cosa puede tener algún problema es el origen. Podemos usar el teorema de Gauss siempre y cuando le saquemos a esto una pequeña bolita. Eso quiere decir que si en vez de agarrar el dominio omega, la región omega total, agarramos omega y le sacamos una pequeña bolita de radio epsilon alrededor del 0, esta que estoy pintando ahí adentro, o sea, agarramos el patatoide cualquiera, que puede ser, no tiene por qué ser redondito, se puede ser retorcido, y le saco una pequeña bolita. Entonces, en lo que hay en omega tilde, en la región esta, que es omega menos una pequeña bolita de tamaño epsilon, en esta región, el campo este, gradiente de f, sí es C1 en omega tilde. Y en esta región, ¿podemos usar el teorema de Gauss? Yo digo que sí, que efectivamente podemos usar el teorema de Gauss, siempre y cuando omega sea la cáscara exterior de la cosa, porque esta región es la misma de antes que teníamos entre dos bolas, la podemos descomponer como una unión finita de regiones de tipo 4. ¡Qué bonito!
Muy bien, entonces usemos el teorema de Gauss ahí. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Dice que la integral sobre el borde, esto de acá, estas dos, son la integral sobre el borde de la región omega tilde del campo, del gradiente de f, es igual a la integral adentro de omega tilde de la divergencia del gradiente. Eso ya lo calculamos, ya nos dio 0, ya usamos la parte A. Felices. Muy bien, ¿cuál es el borde de la región omega tilde? El borde de la región omega tilde tiene dos bordes, tiene dos pedazos. Uno es el que nos interesa, que es la integral sobre la superficie exterior a la patatota, y otra es la integral en la cáscara de la bolita pequeña que sacamos. En la superficie exterior a la patatota pongo la normal exterior, pero en la cáscara tengo que poner la normal exterior al dominio, que es la normal que apunta para adentro de la pelotita pequeña. En la pelotita pequeña tenemos que poner la normal que apunta para adentro, mientras que en la cáscara de afuera pongo la normal que apunta para afuera. Esta normal es la normal exterior a la región que estoy pintando, que es la omega tilde. En el pedazo de afuera, en la cáscara de afuera, es la normal que apunta para afuera. En la pelotita pequeña es la normal que apunta para afuera de la zona sombreada, que apunta hacia el origen, que apunta hacia adentro. Muy bien, entonces la integral en la superficie del gradiente de f, que es lo que uno quiere averiguar, es esta de acá. ¿Qué va a ser? Va a ser menos, paso esta para el otro lado del igual a 0, va a ser menos la integral en el borde de la bolita de radio epsilon centrada en el origen del gradiente de f, con la normal apuntando así, hacia el origen. Muy bien, menos esta integral con esta normal es igual a signo más la integral sobre la cáscara de la bolita epsilon, pero ahora con la normal que apunta hacia afuera de la bolita epsilon. Esta es bolita 0 epsilon. Porque si cambiamos la orientación de la superficie de normal que apunta para un lado a justo la opuesta, las integrales de la f grande cambian un menos. ¿Bien? Muy bien, ahora calculemos esa integral. Calculemos la integral en el borde de la bolita epsilon del gradiente de f con la normal que apunta hacia afuera. Eso es, agarro el gradiente de f, multiplico por la normal y a este producto interno tengo que integrarlo en el borde de la bola 0 epsilon. Muy bien, ¿cuál es la normal? La normal que a mí me sirve es el x y z dividido por la norma de x y z. Esto está definido para x y z en el borde de la bolita 0 epsilon. Apunta para afuera, la normal en una bola apunta para afuera y tiene norma 1. Efectivamente tiene norma 1 porque dividí por la norma. Muy bien, ¿cuánto vale el gradiente de f producto con esta normal de norma 1 que apunta para afuera? ¿Cuál era el gradiente de f? El gradiente de f lo tenemos calculado allá arriba, vayan a saber dónde, acá. En estas tres cosas teníamos el gradiente de la f chiquita. Era menos x dividido por esta cosa a la menos 3 medios, menos y dividido por esto a la menos de z. Eso era lo que teníamos, eso era lo que vamos a escribir acá abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Es x y z dividido por la norma tiene x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, norma al cubo, con el signo menos que teníamos de arriba, multiplicado por la normal, y la eta era x y z dividido por la norma. Multipliquemos y veamos cuánto da. Esto, el menos lo dejé adelante, x por x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado es x y z al cuadrado. Y lo que tenemos debajo es x y z norma a la cuarta. Si simplifico con alegría, puedo simplificar con alegría, ¿por qué? Porque estamos con x y z en el borde de la bolita epsilon. ¿Todo bien? Ups, esto no sé qué tipo. Bueno, ya está. Muy bien. Me queda menos 1 sobre la norma al cuadrado, es 1 dividido por epsilon al cuadrado, porque estamos en el borde de la bolita epsilon, la norma del x y z es epsilon.
Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar en el borde de la bolita epsilon menos 1 sobre epsilon al cuadrado. El menos 1 sobre epsilon al cuadrado sale afuera de la integral y me queda menos 1 sobre epsilon al cuadrado por el área del borde de la bolita epsilon. Bueno, eso es justo el borde, el área del borde de la bolita 1. Con el signo menos que tenía, el signo menos que tengo. Y se acabó. ¿Bien? Ejercicio 2. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda, pregunta o cosa sobre esta maldad? ¿Bien? El epsilon terminó siendo dato al final, ¿no? El epsilon, perdón, terminó. Siendo dato. O sea, es un dato ya. ¿No? El epsilon lo elegí yo suficientemente pequeño para que caiga dentro de omega y no te hizo falta para nada. El resultado final, este de acá, no depende de epsilon. ¿Y qué pasó Es con el el área epsilon de la que estaba ahí bola de arriba? radio 1. ¿Qué? ¿Qué pasó con el epsilon que estaba ahí arriba? El 1 sobre epsilon cuadrado, se Claro. cancela con el área de la bola, del borde de la bola epsilon. El área del borde de la bolita epsilon es una constante por epsilon cuadrado. Ah, ahí está. Gracias. Y te queda el área de la bola de radio 1. Este es el área del borde de la bola de radio 1. Acá abajo. Lo que tengo abajo no depende de epsilon. Todas estas integrales son iguales. Todas las integrales sobre las cáscaras de patatas que no encierren al origen dan todas 0. Todas las integrales sobre las cáscaras de patatas que tengan al origen adentro dan siempre lo mismo. Dan siempre menos el área de la bola 1. ¿Bien? ¿Más? ¿Sigo adelante? Sí, mandale. Vamos para frente. Muy bien. Sigue el negocio con una cosa que dice ejercicio 4. Ejercicio 4 de algún parcial antiguo, de alguna cosa antigua. Ejercicio 4 dice, sean las siguientes superficies. S1, S2, S3, S4. Dan 4 superficies. La primera superficie es 4z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado con z entre 1 y 2 y la y mayor o igual que 0. Ok. ¿Esto qué es? La primera cosa, el 4z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, es lo mismo que decir que z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado dividido por 4, y si saco la raíz, es que z es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido por 2. Y eso es un cono. Pensando en z positivo, y voy a pensar en z positivo porque me dicen z entre 1 y 2, eso es un cono, y es la parte del cono que tiene altura entre 1 y 2 y que está del lado derecho de mi mano porque tiene y positivo. Ahora voy a hacer el dibujito, pero vamos pensando qué es cada cosa. La segunda superficie, S2, buenísima, S2, dice x cuadrado más y cuadrado igual a 4, también con z entre 1 y 2, y positivo. X cuadrado más y cuadrado igual a 4 es un cilindro de círculo, apoyado en el círculo de radio 2 en XY, y lo que queremos es la cosa lateral del cilindro, la superficie de la chapa que rodea el cilindro, con altura entre 1 y 2, y con la y positiva, así que solo queremos la mitad de esa cosa. S3 es sobre el plano y igual a 0, la x entre 2 y 2z, y la z entre 1 y 2. Y la S4 es lo mismo, pero con la x del otro lado, con la x negativa. Muy bien, me dicen S, este ejercicio buenísimo dice S es la unión de las 4 superficies orientada con la normal en el punto 0, 2, 2, que sea el 0 menos 1, 0. Sigue la cosa porque esto es buenísimo. Dada una función f, C1 de R en R, tal que f de x por f' de x valga e a la x cuadrado,
agarran f grande de x y z, el campo que tiene las siguientes coordenadas. En la primera tiene x por f de z. F chiquita es esta f chiquita, la que tiene esta propiedad. No tenemos una fórmula para la f chiquita, pero tenemos una propiedad que cumple. Hay una propiedad. Después, en la segunda coordenada del campo, ponen todo esto que es z por f cuadrado de x cuadrado más y cuadrado raíz, menos y por f de z, punto y coma en la última tiene solo una z, tiene solo una letra feliz. ¿Bien? Entonces tengo una función f grande de R3 en R3. Como la f chiquita es una función C1, la f grande también resulta C1 en todos lados de R3. Y lo que nos pide este tremendo ejercicio maligno es calcular la integral sobre la superficie de la f, el flujo de f a través de esa superficie. Muy bien, entonces, primera observación, observación número 1, la superficie puede ser una cosa espantosa. O sea, S es la unión de 4 superficies, ahora abajo hago el dibujito, pero no es una superficie feliz. La segunda observación es que F no es explícito. No es explícito, depende de una F chiquita, de la cual solo conocemos una propiedad, que es F por F' da E a la X cuadrada. Pero no sabemos quién es la f chiquita. No nos dicen quién es la f chiquita. Resultado, tratar de calcular a mano, parametrizando cada una de las S1, S2, S3, S4, no vemos un camino razonable. Dibujemos qué es lo que es cada cosa. ¿Cuál es S1? S1, habíamos dicho, era el cono. Esto, bueno, se supone que es un cono, perdón por el dibujito. Esto es un cono, centrado en el origen, tiene apertura sobre 2, o sea, esto es, lo que estoy dibujando ahí arriba es z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre 2, que es justamente la ecuación que define S1, esta de acá. Una vez que dividí por 4 y le saqué la raíz cuadrada, y pongo la raíz cuadrada con signo positivo porque nos interesa la z entre 1 y 2, entonces, esto es X, este es Y, el de arriba es Z, nos interesa entre 1 y 2 la Z, esta es las paredes laterales de ese cono, pero además solo nos interesa que la Y sea positiva, así que nos interesa de esto en adelante, es este, el que está sombreado ahí, es este que está sombreado ahí, opa. Esa pared lateral del cono con altura entre 1 y 2 y solo a la derecha, ese pedacito es la superficie S1. ¿Cuál es S2? S2 es un cilindro, S2 es el cilindro este. La pared lateral del cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o si prefieren, se apoya en el círculo de radio 2. Queremos que tenga altura entre z igual a 1 y z igual a 2. Acá está el 1 y acá está el 2. Y queremos solo la parte del cilindro que es de la mitad para acá. Queremos solo esta y no la parte de atrás. La parte de atrás no nos interesa. Esa de ahí. Y ahí está el dibujito de la región S2, de la superficie S2. ¿Cuál es S3? S3, si quieren vuelvo para arriba. S3 era esta cosa que teníamos ahí. La y igual a 0, la x entre 2 y 2z y la z entre 1 y 2. Muy bien, la y igual a 0 quiere decir que está en este plano, en el plano y igual a 0. La z entre 1 y 2 y la x lo queremos entre 2 y esta cosa que es 2z. Esta es la x igual a 2z, recta. Esta recta es x igual a 2. Esta zona sombreada, ese triangulito sombreado
puesto sobre el plano, este es el plano, igual a 0, ahí tengo ese triangulito con altura entre 1 y 2 y la X dentro del triangulito. Y el otro, esa es la S3 y la S4 es la simétrica, el triangulito simétrico sobre el mismo plano igual a 0, todos son igual a 0, pero ahora en los negativos. Entre menos 2, este será menos 2, y esta es la recta, si está mal está dibujado medio chueco, pero la vida es así, X igual a menos 2Z. Este es el otro triangulito de S4. ¿Cómo son la unión de estas 4 superficies? Tengo un pedazo de cono, pedazo de cilindro por adentro, a ver si lo muestro, ahí cono, pedazo de cilindro por adentro, y además tengo los 2 triangulitos que tapan la parte del plano igual a 0. Tenemos, vamos a hacer el dibujito ahí, tenemos pedazo de cilindro. Este es el pedacito de cilindro. Además, tenemos los 2 triangulitos que tapan en igual a 0 y después tenemos el pedazo de cono que hace esto. Esta unión de 4 superficies, bueno, y tenemos la normal que queremos en el 022, el 022 está acá, es adentro del cilindro el puntito de arriba, en ese circulito, apunta para allá, así que lo que queremos es la normal que en todas las caras apunta así. Esta es así, esta es así, esta es así. Esa es la normal que queremos sobre la superficie, sobre la unión de las 4 superficies. Muy bien, esta pregunta, esta superficie S igual a S1, unión S2, unión S3, unión S4, no encierra ningún dominio omega metido en R3, porque me falta la tapa de arriba. ¿Bien? Sin embargo, vamos a hacer una cuenta tratando de usar el teorema de Gauss, así que calculo la divergencia de F. ¿Cuánto vale la divergencia del campo F? Tengo la derivada de F1 respecto de X, la derivada de F2 respecto de Y, la derivada de F3 respecto de Z. Bien, las 3 componentes. ¿Cuánto valía la F1? Me voy a buscar el campo, acá está el campo. F1, la primera componente era X por Fz. La derivada de esa respecto de X es Fz. Muy bien, la anoto. Esta Fz es la derivada de la primera, esta es esta. La derivada de la F2 respecto de Y. Calculé y lo que me quedó es todo esto con el menos Fz. ¿Dónde tengo que derivar? Tenemos que derivar esta cosa respecto de Y. Cuando derivamos el menos Y por Fz nos queda un Fz con signo menos. Y cuando derivamos esta cosa de z por f al cuadrado de la raíz de x cuadrado más y cuadrado, nos queda z por 2f de la raíz de x cuadrado más y cuadrado por f' en la raíz de x cuadrado más y cuadrado por un 2i. Resultado, acá lo tengo, me quedó z por 2f por tal por f' del tal por el 2i que sale de derivar adentro. ¿Bien? Y me falta algo, me sobra algo. Bueno, pongámosle un check. Eso quiere decir, revisen la cuenta. Revisen todas las cuentas que yo hice, posible que me haya equivocado en alguna cuenta. Ahí, acá es donde uno va a usar f por f'. F por f', nos decían, f por f' vale e a la... f por f' vale e a la x cuadrado, así que lo que tenemos adentro es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, lo que nos queda es f por f', e a la x cuadrado más y cuadrado sin raíz. Muy bien. Ahora, cuando uno suma cada una de estas cosas para calcular la divergencia, la f de z se cancela con el menos f de z, el más 1 que nos quedó de derivar z respecto de z nos queda al final, y lo que nos queda es una cosa como esta. 4z e x cuadrado más y cuadrado más 1, y de vuelta les pido revisen
la cuenta. Muy bien, para cerrar una región omega nos hace falta la tapita de arriba, porque tenemos la pared lateral del cono, pared lateral del cilindro, las dos tapitas de costado en el plano igual a 0, pero nos falta la tapa que te cierra por arriba. ¿Cuál es la tapa que cierra por arriba? La tapa que cierra por arriba tiene altura z igual a 2 y x cuadrado más y cuadrado tienen que estar entre ser cilindro y ser cono. El cono era 4z cuadrado. Cuando z es igual a 2, me queda un 4 por 4 hermoso 16. Y con i mayor o igual que 0, porque siempre estamos del lado derecho del dibujito. Perdón, profe, ahí en el chat están preguntando si falta la tapa de abajo. No, la tapa de abajo no me... ¿Dónde está mi dibujo general? La tapa de abajo no hace falta porque se cierra por abajo. Okay. Justamente el cono y el cilindro en z igual a 1 calzan perfecto. ¿Se ve? Sí, ahí va. Y las dos tapitas del costado, los dos triangulitos del costado, son justo los que me arreglan el igual a 0. Son justo los triangulitos que quedan entre el cono y el cilindro en igual a 0. Solo me falta la tapa de arriba. Y la tapa de arriba es lo que está entre medio de dos círculos, lo que está entre medio de este círculo y de este, a altura z igual a 2. Y con i positivo. Bueno, ¿cuáles son esos dos círculos? Son el círculo que tenía con el cilindrito, el círculo que tenía con el cono. El círculo que tenía con el cilindrito tenía un 4, tenía radio 2, el otro tiene un 16, que es el 4z cuadrado cuando z vale 2. ¿Bien? Y esa es la tapa de arriba. Y eso es lo que me falta para cerrar la cosa y que sea el borde de una región. Muy bien. ¿Cuál es la normal que me interesa? Yo quiero siempre la región con la normal exterior. La normal que a mí me dieron, esta de acá, esta, es la normal exterior a las 4 caras de la parte de abajo del borde de la región. En la tapa de arriba tengo que elegir la normal que apunta para arriba. Elijo esa normal para que sea exterior a mi región total. Muy bien, entonces, la unión de estas 5 ahora superficies es el borde de una región omega. Y teorema del maestro Gauss, chiquito Gauss, dice la integral sobre el borde de la región omega, este es el borde de omega, del campo F grande orientado con la normal exterior, es la integral adentro de omega de la divergencia de F. La divergencia de F la tenemos calculada y dio algo que no es tan malo. La integral esta sobre la unión de 5 cosas es la integral sobre la unión de 4 cosas, que es la que nos piden. Esta es el objetivo a estudiar, más la integral en la tapita esta de arriba, en esta cosa, con la normal para arriba. Muy bien, calculemos cada una de esas cosas por separado. Para calcular la integral triple, lo que tenemos que hacer es poner los límites de integración correctamente. ¿Cómo voy a hacer los límites de integración correctamente? La función que tenía que integrar la divergencia de F me quedó esta cosa, ejercicio, chequeen si esto está bien o no, pero es, acá si quieren, d de x, d de y, d de z. Para calcular esta integral triple, yo digo que es muy fácil hacerlo, o es razonablemente fácil poner los límites de integración en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque es lo que está entre un cilindro y un cono. Muy bien. ¿Cómo se escribe esto en coordenadas cilíndricas? El ángulo entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque quiero la parte de adelante, quiero i positivo, no quiero dar toda la vuelta, 0,2 pi, quiero dar solo la mitad de la vuelta. Entre 2 y 4, el radio.
¿Y por qué entre 2 y 4 el radio? Porque tengo que estar entre la proyección del cilindro, tengo que estar afuera de 2 y adentro de 4, adentro de radio 4. Si quieren, tengo que estar entre 4 y 16 cuando pienso en x cuadrado más y cuadrado. Y ahora la z, la altura, la tengo que poner entre el cono era x cuadrado más y cuadrado raíz dividido por 2, este era un 2, que es lo mismo que r sobre 2, y la altura total de z siempre hasta 2. Esto es, la parte de abajo de mi región está dada por el cono, la altura es 2. Tengo los límites de integración, tengo una función para integrar, integro. Y ahora, digamos, terminar el cálculo, ejercicio para sus dulces hogares. Ejercicio, terminen Profe. el cálculo. Sí, Una pregunta. Más arriba, Dale. cuando definió S5, sí. Acá. ahí escribió I mayor o igual a 0 y abajo, ¿esa raya significa algo? Lo que puso abajo de I mayor o igual a 0. ¿O querías poner que esa es la orientación? No sé qué ese símbolo, si es algo o no. ¿Esto? No, nada. Esto simplemente les remarqué que quería I mayor o igual que 0, porque no quiero todo el círculo, quiero solo la mitad. ¿Y por qué solo la mitad? Porque mi superficie original solo está del lado de I para los positivos. Siempre tengo en la mitad derecha del dibujo. Era perfecto, gracias. La izquierda no entra en eso. Y en realidad es sin el circulito, así, con I mayor o igual que 0, cierro el paréntesis, esto no está, y es eso, ¿no? Son los X y Z en R3 que tienen Z igual a 2, X cuadrado más Y cuadrado tiene que estar entre 4 y 16, pero al mismo tiempo la Y tiene que ser positiva. Este conjunto de puntos de R3 es mi pedazo de superficie S5. Y el dibujito lo tenés ahí, el dibujito es lo que está entre dos círculos a altura Z igual a 2, esto es Z igual a 2, este es el plano Z igual a 2, en esa altura puse dos círculos, el primero tiene radio 2, el segundo tiene radio 4, pero no quiero el anillo completo, quiero solo la mitad del anillo que está de los IEs positivos. ¿Good? Y le elegí la normal 001, la que apunta para afuera de la región que uno quiere estudiar. ¿La normal no sería AB1? AB. ¿Por qué AB1? Estoy dentro del plano Z igual a 0, perpendicular a esto, tengo 2, tengo 001 o 00 menos 1. Estoy siempre, mi superficie vive dentro de un plano horizontal, como vector perpendicular puedo tener el de arriba o el de abajo. Yo elijo el de arriba para que salga para afuera de mi dominio, omega tilde. ¿Ok? Bueno. O sea, mi superficie S5 está incluida en el plano Z igual a 0, así que posibles normales tengo el 001 o el 00 menos 1, no hay más. Es una superficie plana, o está allá arriba. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esta es la integral de la divergencia. Y ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda el... ¿Cómo se llama esto? Nos queda la integral sobre S5 con la normal que apunta para arriba. Esta es esta, con la normal para arriba. Y entonces esto es la integral sobre S5 del campo por el 001. Les recuerdo que el campo tenía cosas espantosas con f de la raíz de no sé qué, y la última tenía una sola z. Entonces este producto de f por el 001 es muy fácil, porque la primera no me importa, la segunda no me importa, y la última solo tiene una z.
Resultado es la integral en S5 solo de Z. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Parametrizar S5, si quieren. O directamente, bueno, esta es S5, Z sobre S5 vale 2, porque vale 2. Tengo 2, la integral sobre S5 es 2 veces el área de S5. Parametricemos S5. ¿Cómo parametrizo S5? Necesito hacer la cosa que está entre dos círculos, entre este círculo de radio 2 y este círculo de radio 4, a altura z igual a 2. Muy bien, pongo R coseno tita, R seno tita, el tita entre 0 y pi, porque no quiero dar la vuelta total, quiero ir simplemente desde ángulo 0 hasta ángulo pi, quiero dar la mitad de la vuelta. Y el radio R lo voy a mover entre 2 y 4, porque es justamente lo que quería. Lo que quería era que x cuadrado más y cuadrado estuviera entre 4 y 16. Y esto es que la raíz de x cuadrado más y cuadrado esté entre 4 y 2. Bueno, tengo una parametrización de la superficie S5, calculemos el área, calculo el TR, derivo respecto de R cada una de las porquerías que tengo acá, la derivada de R coseno tita, la derivada de R seno tita, la derivada de 2, 0. Y ahora derivo respecto de tita, el t tita menos R seno tita, R coseno tita, 0, calculo el producto cruz, con alegría, tengo que hacer el determinante de IJK, bla, 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 y lo que me quedó a mí es 0, 0, R. Bien. Ahora, este R resulta positivo, el TR cruz T tita, esto es una observación aparte que no necesito para nada para calcular el área, pero este apunta en la dirección de la normal que yo quiero. Este es un múltiplo positivo de este, esta parametrización respeta la orientación que queríamos. ¿Nos interesa eso? No, no nos interesa para nada, porque ahora todo lo que queremos es calcular el área de la región S5. No necesito la orientación. Sin embargo, si la hubiéramos querido, esta respeta la orientación que hubiéramos querido. Muy bien. ¿Cuánto vale el área de S5? Es la integral en la región D del TR cruz tetita. El TR cruz tetita nos había dado R en norma. Pongo un R. Y ahora la región D. La región D era el radio entre 2 y 4, el tita entre 0 y pi. Lo teníamos acá. El radio entre 2 y 4, la tita entre 0 y pi. Y ya está. No teníamos mucho que hacer, ¿no? O sea, ahora, ejercicio, dulce hogar, calculen la integral correspondiente. ¿Bien? ¿Duda, pregunta o cosa? Al principio del ejercicio dijiste algo de que si F minúscula es 1, F mayúscula también. ¿Por qué? Sí, sí, porque todo lo que tengo adentro es todo lo bueno que quiera, ¿no? ¿Dónde estoy? Sobre la superficie, ¿no? Siempre es en la región omega, en la superficie omega, etc. ¿Dónde estoy? Acá tengo la región omega tilde. Acá está. Muy bien. La F grande, la primera parte, tiene X por F de Z. Esta, si la F chiquita es una función C1, tiene derivada primera, tiene derivada continua. Entonces, X por F de Z tiene todas sus derivadas parciales continuas. La derivada respecto de X me da F de Z, que es una función continua. La derivada respecto de Y me da un 0. La derivada respecto de Z me da X por F' de Z, que también son funciones continuas. ¿Bien? Y así con todas las otras. Todas las derivadas de estos pedazos horrorosos que aparecen por acá son funciones continuas. Me va a aparecer F'. ¿Por qué? Porque F' es continua. Y son funciones continuas lejos del origen. No tiene problemas. Esto, por más que derive la raíz cuadrada, no pasa nada. Estoy lejos del origen. Y estamos en una región lejos del origen porque el dibujito, porque las superficies que nos dan y la región omega tilde que nos dan es así. Es esa. ¿Bien? Bueno, sí. Profe, ¿Sí? una consulta.
Ahí el dato Sí. ese de la normal que tenés ahí, justo donde estás. ¿Para qué te sirve? Sí. O sea, no entiendo ¿para qué te sirvió en todo el ejercicio? Si me hubieran dado la normal para el otro lado, hubiera estado distinto, porque lo que hubiera tenido es en las paredes laterales, en las paredes de mi superficie, de las de abajo, paredes laterales, no en la tapa de arriba, me hubieran dado la normal que apunta para adentro de la región omega tilde. La región omega tilde es lo que está entre el cilindro y el cono, con las tapitas de atrás y la tapa de arriba. Esa región de R3 es omega tilde. ¿Qué normal le quiero dar a omega tilde para usar el teorema del maestro Gauss? La normal exterior al sólido que encierra. La normal exterior al sólido que encierra. ¿Cuál es? Tiene que apuntar para afuera, exterior. Si me hubieran dicho con la otra normal, en lugar de esta, la 0, 1, 0, me hubieran dado, bueno, la normal interior a eso, hubiera tenido que hacer las cuentas cambiándole de signo a todas las porquerías que aparecen. ¿Bien? Ah, ok, sí, ahí entendí. Bien. Fíjate que fueron muy buenos, bueno, no sé si muy buenos, porque pusieron 4 superficies y esto fue un asco de dibujar, pero por lo menos me dieron la normal exterior al dominio que a mí me interesaba, entonces no tuve que cambiarle de signo a las cosas. Podrían haber sido peores, podrían haber sido más malos aún. ¿Bien? Y es por eso de elegir la normal exterior que en la superficie S5, en la parte esta de arriba que uso para cerrar, quiero usar la normal para arriba. La normal que pongo es la 001 porque quiero la normal exterior a mi dominio. Si me hubieran dado la normal al revés, en esta integral que estoy recuadrando ahora, que es la que queremos averiguar, en realidad tendría que haberle puesto un menos adelante. No me hace falta. Este es con más porque tiene... Perdón, la Julio. ¿Sí? No entiendo cómo, conceptual, cómo deducir si la normal es exterior o interior a la superficie. La región que tenemos, vamos a dibujar de nuevo la región que tenemos con alegría, con la mejor alegría posible, es algo así. Esto es cono, y esto de acá es cilindro, pero no va hasta abajo de todo, va solo hasta altura z igual a 2, z igual a 1, perdón, y esto es altura z igual a 2. ¿Bien? ¿Ok? Sí. Y me dan el pedacito de cono, el pedacito de cilindro por adentro y los 2 triangulitos de apoyo sobre la pared que es y igual a 0. ¿Bien? Muy bien, la región que yo quise considerar es esta omega tilde, que es todo lo que está dentro con la tapita de arriba. Todo lo que está entre cono, cilindro, 2 triangulitos para abajo y tapita de arriba. ¿Bien? Sí. Muy bien. De la superficie que me dan S, que es unión de S1, S2, S3, S4, lo que me dicen es... Esto... Bueno, perdón. Esto es un cilindro. Cilindro. Eso es un cilindro y me dicen, en ese punto, que es, ¿qué punto era? Era el punto 022. 022. En ese punto 022, la normal es la 0 menos 1, 0. O sea, en ese punto, en el 022, es el 0 menos 1, 0, apunta para los negativos de la I. Apunta para allá. Bueno, esa es la normal exterior a la región que a nosotros nos interesa. La normal exterior apuntará para acá, apuntará para allá, apuntará para acá. En los triangulitos apunta en los negativos, apunta en los negativos. En las paredes interiores del cilindro apunta para afuera, para los negativos. En la tapa de arriba la quiero hacer apuntar para arriba, que es la normal exterior a la región que estoy sombreando. Gracias. ¿Okay? Bien, hagan un dibujito un poquito mejor que este. Piedad. Y perdón por la letra. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta más? No, voy bien. Entonces,
Lo otro que me pidieron es volver a decirme un poquito cómo calcular o cómo parametrizar una superficie de revolución. Voy a hacer un ejemplo, les voy a contar cómo hacer un ejemplo y ya está. No mucho más. Supongamos que uno tiene x igual a z cuadrado, con z entre 1 y 2, y lo queremos rotado alrededor del eje z. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es x y z. La z va a estar entre 1 y 2. X igual a z cuadrado. Esto es en 1. Z cuadrado en 2 es como un 4. Esto va entre 1 y 4. Y lo que tenemos es una cosa, a ver cómo la dibujo lo mejor posible, así. Esa función en este plano, en el plano igual a 0. Y ahora lo quiero rotar alrededor del eje Z. Eso quiere decir lo que queremos es, en cada uno de estos, hacer, bueno, esto más grande. Y esas cosas, esta de acá, es la superficie S, que es la superficie de revolución que corresponde a esta función, rotada alrededor del eje Z. ¿Bien? Muy bien. Entonces, quiero una parametrización de eso. ¿Qué es lo que voy a hacer para parametrizar esta historia? Para parametrizar esta historia voy a pensar en X y Z. La Z la quería entre 1 y 2. Para cada valor de Z entre 1 y 2, en la última pongo una Z, la altura quiero que sea Z, y ahora quiero que mi superficie tenga un círculo alrededor del eje Z, o sea, un círculo en variables X y, que tenga ¿qué radio? Que tenga radio Z cuadrado, que es la función donde se apoyó la función ahí. Esta de acá vale z cuadrado, quiero un círculo que tenga radio z cuadrado y que dé toda la vuelta alrededor del eje z en variables x, y. Bueno, le pongo el radio z cuadrado y después pongo coseno de tita, seno de tita, con tita entre 0 y 2pi, se queda toda la vuelta alrededor del eje z. Eso, para cada altura z entre 1 y 2, porque me decían que z estaba entre 1 y 2, me da un dominio D, que son z entre 1 y 2, y la tita entre 0 y 2pi. Y mi parametrización de mi superficie de revolución es esa. ¿Esa qué es lo que hace? Para cada altura z fija el radio según la función que yo quiero rotar, z cuadrado, y ahora lo que hace es dar toda la vuelta alrededor del eje Z. El eje Z no lo mueve, la Z no la mueve, la altura no la mueve, pero da toda la vuelta, da un círculo en variables X, y, en las dos primeras. ¿Bien? Bueno, ahora calculemos algo por jugar, simplemente calculemos el área, por ejemplo, calculemos cualquier cosa de estas, calculemos TZ, tengo que derivar respecto de Z, la derivada es 2Z, coseno de tita, 2z, seno de tita, 1, porque la última tenía un 1. La tetita, tengo que derivar los senos y los cosenos, a mí me quedó esto, hay un signo menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, en la última tengo un 0, y ahora quiero el producto cruz. El producto cruz, hice el determinante del IJK, bla, 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 y lo que me quedó es esta cosa horrible de ahí. ¿Bien? Tengo que hacer el producto cruz entre este y este, me quedó esto de acá. La norma del producto cruz, me quedó esto de ahí. Z cuadrado, la raíz de 1 más 4z cuadrado, que sea, y si quisiera calcular el área de S, tendría que calcular la integral en la región D. La integral en la región D era z entre 1 y 2, y la tita entre 0 y 2pi. De lo que me dio el TZ cruz tetita. ¿Bien? Pero eso por jugar, digamos, por calcular algo más con la parametrización. Pero ¿cómo parametrizar una superficie de revolución? ¿Se entendió? Lo que hago es el dibujito, miro la función que quiero rotar alrededor de qué eje. Cuando pienso en cada altura o en cada corte
depende si lo quiero rotar alrededor de este eje, alrededor de este eje o alrededor de aquel eje. En cada altura o en cada corte, fijo eso, y ahora quiero un círculo del radio que tengo según la función que quiero rotar, con coseno de tita, seno de tita. Y eso me describe todo el círculo, y eso hace que el grafiquito, que la curvita esa que tengo, rote alrededor del eje Z en este caso. Perdón, ¿Bien? Julio. Sí. Yo vi ejemplos donde usan matriz rotacional para esos casos. ¿Se puede, digamos? ¿O? Siempre y cuando la parametrización esté bien, hacer lo que quiera. Ahí va. Si la parametrización describe la superficie que nos interesa, en este caso, la superficie de revolución de la función x igual a z cuadrado alrededor del eje z, todo bien. Ok, gracias. Profe, una consulta, ya que estás con el tema. Para calcular volúmenes de cosas de revolución, ¿cómo se haría en ese caso? Ponerle el factor R para que calcule también el volumen. En esto estamos calculando una parametrización de la superficie, y lo que quiero es calcular Claro, el me refiero área. como la pulpa, ¿viste? Sí, para poner la pulpa adentro lo que necesito es poner los límites de integración. Yo lo que haría en un caso así sería poner coordenadas cilíndricas, en lugar de z cuadrado tal, diría que el radio R cae entre 0 y z cuadrado, la z entre 1 y 2, creo que era entre 1 y 2, entre 1 y 2, y el ángulo θ entre 0 y 2π. Y ahora con coordenadas cilíndricas el jacobiano aparece una R. Pero el calcular el volumen, el calcular la integral triple de 1 adentro de esta región, es materia anterior. No tengo que parametrizar nada. Lo único que tengo que hacer es fijar los límites de integración en una integral triple. ¿Bien? No tengo una superficie, tengo un volumen, quiero calcular un volumen. Lo que tengo que hacer es fijar los límites de integración haciendo Fubini en una integral triple. ¿Good? Sí, listo, gracias. Muy bien. ¿Más? Muy bien. Uno más. Juguemos uno más. Este era un ejercicio que venía sin número. No sé por qué venía sin número. Decía, agarremos este campo f grande de x y z que vale 2xz cuadrado menos i x cuadrado más i cuadrado, 2i z cuadrado más x de x cuadrado más i cuadrado, 2z el logaritmo de x cuadrado más i cuadrado. Espectacular campo, buenísimo. Y decía, hallar una región, A, un subconjunto de R3, maximal, lo más grande posible, tal que F sea un campo gradiente en A, o sea, tal que la F grande sea el gradiente de una F chiquita en A, con F chiquita del punto 1, 0, 0 igual a 0. O sea que quiero que el 1, 0, 0 esté en el conjunto A que nos interesa. Acá está que vamos a hacerlo. Que el gradiente de F chiquita sea F grande. Lo mismo de siempre, queremos que la derivada de la F chiquita, va a salir de A y va a ir a R. La derivada de la F chiquita respecto de X quiero que sea la primera componente del campo. La primera componente del campo es el infierno que tenía ahí arriba, 2xz cuadrado menos i x cuadrado más i cuadrado. Esa cosa. La derivada de la F respecto de I, la segunda componente del campo, y la derivada de f respecto de z, la última componente del campo con el logaritmo. Muy bien, entonces yo voy a empezar con la tercera y voy a integrar respecto de z. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil calcular la primitiva de esto respecto de z que calcular las primitivas respecto de x y de y de las dos porquerías anteriores. Muy bien, entonces de la tercera, calculando la primitiva respecto de z, de 2z, logaritmo de no sé qué, me queda que la función f chiquita de x y z es x cuadrado, el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más, y ahora, siempre ojo, la constante que sumo es una constante que puede depender de x y de y. ¿Bien?
Con esta primera parte me aseguro que la derivada respecto de z me dé la primera parte que tengo. Cumplo con la tercera ecuación. Ahora derivo respecto de x. Si derivo respecto de x esto, me queda la derivada del logaritmo, bueno, el z cuadrado sin derivar. La derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, y la derivada de x cuadrado más y cuadrado me quedó un 2x arriba. Más la derivada de la c respecto de x, y eso tiene que ser igual a lo que tenía en F1. Lo que tenía en F1 era esta cosa, era 2xz cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado menos y dividido por tal. Lo escribí y check, 1 menos, me quedó que la derivada de c respecto de x, recuerden, todo lo que tiene z se tiene que ir, si no, no hay chance de que sea el gradiente de nadie. Entonces me quedó que la derivada de c respecto de x tiene que ser menos y x cuadrado más y cuadrado. Muy bien, si uno calcula una primitiva, lo que me quedó es que la c de xy, a mí me quedó que es el arco tangente de y dividido por x. Ahí está el cálculo, un cálculo posible de cómo es esto. Esto, como siempre, check. Y la constante que le tengo que sumar es una que depende de la variable que me queda, de la variable y. Estoy calculando la primitiva respecto de x. Bueno, entonces la f chiquita de x y z es lo que tenía antes más la c de xy que acabamos de calcular. Me falta una ecuación que es la derivada de la f chiquita. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿De dónde salió ese arco tangente? Es la primitiva. Calculé la primitiva, hice el cálculo a mano de cuál es la primitiva respecto de x de la y dividido por x cuadrado más y cuadrado. Ah, ok, gracias. ¿Cuál es la primitiva? Lo que hice fue sacar, la y es una constante, la saqué para afuera, me quedó esto de acá, y cuadrado, y x cuadrado más 1, cambié de variables a x dividido por y igual a w, me quedó la primitiva del dw dividido por w cuadrado más 1, y esa primitiva es la arco tangente. ¿Bien? No tenía esa primitiva, pero bueno, gracias. Hice la cuenta, calculé la primitiva de una función de una variable. Con algo más de trabajo, con algo menos de trabajo, pero... ¿Bien? Entonces, llegué hasta ahí con un k de i. Tengo que verificar la segunda, decía, la derivada de f respecto de i. La derivada de f respecto de i, derivé z cuadrado por el logaritmo, me quedó esto. Derivé el arco tangente, me quedó esta porquería de ahí. Derivé k, me quedó k'. La igualo a lo que sea f2, y justo se me va lo que quiero que se vaya, y lo único que queda es k'. K' tiene que ser 0, así que el k de i tiene que ser una constante. La constante la llamé k chiquita. Muy bien, entonces la f chiquita que nos sirve de x y z es z cuadrado por el logaritmo de no sé qué más el arco tangente de y dividido por x más una constante. Bueno, pero nos pedían que la f chiquita del 1, 0, 0 valga 0. Bueno, evalúo en el 1, 0, 0, cuando z es 0, esto vale 0, cuando y es 0, el arco tangente de 0 es 0, y lo que me quedó es k. Entonces, k tiene que valer 0, esta k no la tengo, no me preocupa, uno menos. La f chiquita que nos sirve, o que la que encontramos integrando a mano, es z cuadrado, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más el arco tangente de y dividido por x. Buenísima, función horrible. La voy a poner en el conjunto A, que sean todos los x y z en R3, tales que x sea distinto de 0. ¿Y por qué quiero x distinto de 0? Bueno, pues estoy dividiendo, cuando tengo el y dividido por x, acá estoy dividiendo, y si x es no, a la hoguera, no puedo dividir por 0, se viene el error. Observación fundamental, también podría tener un problema en el logaritmo, porque x cuadrado más y cuadrado podría ser igual a 0. Pero si ya le saco todos los x distintos de 0, pongo esto,
ya salgo x a 0, ya lo que pongo dentro del logaritmo nunca va a ser 0 y también. O sea que en este conjunto A, que son todos los puntos de R3, salvo en el eje X, salvo una recta, en ese conjunto esta f chiquita es una función de C1, está todo ok, y el ambiente de la f. Y la conservación, no sé qué, el 1, 0, 0 está dentro del conjunto A, el 1, 0, 0 está dentro del conjunto que tiene distinto de 0. Bien, bien. Entonces, este ejercicio impactoso, buenísimo, maravilloso, decía parte B, tiene parte B. La parte B que se dice calcular la integral sobre esta curva, una C parametrizada por sigma de C, bla, bla. C, perdón. ¿Cómo sabes que la S es más grande? Cualquier otra cosa que quieras hacer, cualquier otra que quieras hacer, tu función que obviamente no está bien definida. Estás en el horno. Porque tenés que dividir la que divide por ahí, tenés que dividir por ahí. Si no pones que es esto de 0, a la hoguera. Claro, más grande es todo el R menos el X. Todo de 3 menos X. ¿Y por qué esta función en particular? Porque el cálculo que hicimos antes, sabemos que esta es la única función que nos sirve que implica eso. Todas las demás, todas las funciones potenciales que tienen de esta forma. Ok, gracias. Sabemos que la cuántica de que ser 0 es el dato que nos dan. Y ahora, si nos simplemente me fijo, ¿cuál es el punto más grande donde nuestra función f chiquita está bien definida? ¿Cuál es el punto más grande donde la f chiquita está bien definida? Bueno, todo R3 salvo en el eje. Sí. Bueno, gracias. Genial. Entonces, bueno, calcular la integral sobre C de f con C parametrizada por sigma de f igual a 1 cuadrado de t sobre raíz de 2. Una hermosa curva maravillosa. ¿Qué tiene de bueno esta curva? La imagen de esta curva está medida en el de A. Sigma de t siempre está medida en el conjunto A, donde la función está bien, donde tengo el potencial f chiquita. ¿Por qué? Porque la primera coordenada tiene un 1, cosa que nos deja enormemente feliz. La x es distinta de ahí. Muy bien, entre 0 y 1. ¿Cuánto vale la integral sobre la curva de la f grande? La f grande es el gradiente de la f chiquita en toda la región A y la curva está metida adentro de la región A. Bueno, es lo que les decía más temprano, esto es la f chiquita en sigma de B menos la f chiquita en sigma de A. ¿Cuál vale sigma de B? Sigma de B, ¿dónde está? Acá. Sigma de B es sigma de 1. Cuando t vale 1, tengo un 1. Un 1 sobre raíz de 2. Es f del 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale el sigma de A? Que es sigma de 0. Sigma de 0 es el 1, 0, 0. 1, 0, 0. F del 1, 0, 0 era 0. Ya lo sabía porque este era el dato que me dieron. Ni siquiera tengo que calcular. Y la f del 1, 1 sobre raíz de 2. Bien, tengo que hacer esta porquería de cuenta, esta función horrorosa, en 1 sobre raíz de 2. Hice el calculito y lo que me dio es esto. Como siempre, double check. ¿Bien? Revísenlo 2 veces y díganme si me equivoqué en alguna cuenta, que seguramente sí. Muy bien. Uno más, me daban una curva. Quiero hacerlo muy rápido porque quiero llegar al último que tenía. Perdón, pero no sé si me alcanza el tiempo. Me dan un campo f dado por esto, me dan una curva con unos logaritmos y unas cosas buenísimas. Sigma de 1 y sigma de 0 se pueden calcular fácil. El punto A decía ver si f es conservativo, si lo es, hallar un potencial. Calculo el rotor con las coordenadas de f
El rotor me da 0, 0, 0, por lo cual me deja muy feliz y respondo sí, es conservativo. Check. Y ahora calculo la f chiquita. Calculando la f chiquita como antes, me quedó x cuadrado por z más e a la i. Y tengo que hacer, para calcular la integral sobre la curva del gradiente de f, la f en un lado, la f chiquita en el otro, pum pum, pum pim, pum pam, me quedó menos 2 menos c. Hice la cuenta, por supuesto, triple check. Vamos, y les voy a seguir debiendo café, porque seguro que en estas cuentas, en todas estas cuentas, seguramente en algún lado me equivoqué en algún lado. No preocuparse. Muy bien. Y ahora me pidieron el ejercicio 25 de la práctica 4, de los últimos ejercicios de la práctica. Me dijeron haceme uno de los últimos ejercicios de la práctica para ver cómo se usan estas cosas con el laplaciano y el no sé qué. Ok, check. Entonces, me dicen, supongamos que tengo una función u de R3 en R, tal que el laplaciano de u vale 0 en la bola de radio 1, y la u vale 0 en el borde de la bola de radio 1. Entonces, el resultado que me piden probar es que la u es idénticamente 0 en todo el interior de la bola de radio 1. Y la u, nos daban una hipótesis más que no la copié acá, es que es una función C2. O sea que tiene hasta 2 derivadas continuas. Muy bien. Solución para esto. Miremos la siguiente integral, integremos el laplaciano de u, lo multiplico por u y lo integro en omega. Omega era la bola de radio 1. Lo llamé omega simplemente para que tenga la misma notación del teorema del maestro Gauss. Entonces, si omega es la bola de radio 1, B1, integro en omega el laplaciano de u por u. Como el laplaciano de u vale siempre 0 adentro de la bola, el laplaciano de u por u vale 0, porque multipliqué por 0, adentro de omega me da un 0. Muy bien, esta es la integral de la divergencia del gradiente de u multiplicado por u. Porque la divergencia del gradiente de u es el laplaciano de u, es la suma de las derivadas segundas puras. Muy bien, ahora calculemos cuánto vale la divergencia de u por el gradiente de u. U por el gradiente de u es un campo que en la primera coordenada tiene u por la derivada de u respecto de x, en la segunda tiene u por la derivada de u respecto de y, en la tercera tiene u por la derivada de u respecto de z. Muy bien. Si calculamos la divergencia, tengo que agarrar la primera y derivarla respecto de x, agarrar la segunda, derivarla respecto de y, agarrar la tercera, derivarla respecto de z. Esta cuenta la hicimos en la teórica, la tienen escrita en algún lado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué metiste la u dentro de la divergencia? Porque quiero usar el teorema de Gauss. Yo en esta integral no puedo usar el teorema de Gauss porque no tengo la divergencia de un campo F. Tengo la divergencia de alguien multiplicado por u. Ah, ok, listo. Para usar el teorema de Gauss necesito la divergencia de algo. Y ahí sí. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, si quiero usar el teorema de Gauss, quiero la divergencia de algo. ¿De qué algo? De este algo. Este de acá. Y fíjate que nos queda lo que nos gusta, ¿no? Este es el que queremos y este sobra. Pero el que sobra también nos gusta. Muy bien, entonces 0, que era la integral esta, es la integral de... Este era el término que teníamos, es la divergencia de u gradiente de u, este lo paso restando al otro lado, menos la integral en omega del gradiente de u al cuadrado. Muy bien, ahora en el primer pedacito, en este primer pedacito, uso el teorema del maestro Gauss, que me dice que es la integral en el borde de omega del campo u por el gradiente de u, producto con la normal. Bueno, pero la u vale 0 sobre el borde de la región. Esa era la condición que nos daban, la u vale 0 en el borde de la región. Alegría y felicidad, si la u vale 0 en el borde de la región, multiplicada por cualquier cosa, no me interesa, va a dar 0, 0, el primer pedacito. Y nos queda que la integral triple del gradiente de u al cuadrado es igual a 0. Bueno,
Pero el gradiente de U al cuadrado es una función, como la U es una función C2, esta es una función continua y positiva, porque es un cuadrado. Así que si tengo una función continua y positiva, cuya integral da 0, la función tiene que ser 0. Bueno, pero si entonces el gradiente de U al cuadrado es 0 en todo omega, bueno, eso es que el vector que pongo adentro tiene que ser 0 en todos los puntos de omega. ¿Bien? Ahora, el ejercicio 9 de la misma práctica decía probar que si una función tiene gradiente 0 en todos los puntos de una bola, entonces la función es idénticamente 0, porque va a ser 0. Muy bien, U en un punto X, si quieren en un punto X y Z, si les gusta más ponerlo con todas las letritas X y Z, menos la U del triple cero, es, teorema del valor medio, el gradiente de U en un punto intermedio por el X y Z. ¿Bien? Que es la diferencia entre el X y Z y el 0, 0, 0, 0. Bueno, pero el gradiente es 0 en cualquier punto, en particular es 0 en el punto intermedio, donde lo puedan elegir siempre es 0, este producto interno es 0, así que la U es siempre constante. Que siempre vale lo mismo que lo que vale en el 0, 0, 0. Bueno, si la U es constante, pero en el borde de la bolita vale 0, es que la U es 0 en toda la bolita. En toda la bolita 1. Y se finí. ¿Bien? Muy bien, entonces paremos de grabar. ¿Dónde está el grabador este horrible, no sé qué, no sé cuánto? Detener grabación. Muy bien. Bien, y 55. Un poco las corridas al final, 1000 perdones, pero llegué a hacer todo lo que me pidieron. Así que, millón de gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, cosa? ¿Bien? ¡Yujú! ¿No? Muy bien. Dejemos de compartir esto. Ahí está. Bien, bien. Abandoné el compartir la pantallita. Se acabó esto. ¿Cómo hago para salir de acá? Salgo de acá. Salí de ahí. Muy bien. Salí de la tablet. Todo bien. Todo en orden. Todo en orden. Ahora, en medio segundo que queda, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, Julio. Genial. Pedido enorme, pedido con todo mi corazón. Háganlo bien. No se pongan nerviosos, no sufran, pero háganlo bien y sáquense esto de encima. Háganos el favor enorme a mí y a todos los docentes de las prácticas. ¿Por qué es un favor enorme? Porque no hay nada más horrible que corregir recuperatorios. Por favor, check. ¿Lo hacen bien? ¿Se lo sacan de encima? ¡Yeah! Alegría total y felicidad. ¿Bien? Muy bien. Muchísima suerte para el miércoles. Y recuerden, esto tienen todas las instrucciones en el campus. Las instrucciones están visibles en el campus. Se tienen que loguear al campus a las 9 de la mañana. Exactamente a las 9 de la mañana. Aparece, ¡puf!, el PDF, que es donde dice primer parcial, se lo bajan, lo copian, lo miran, hacen lo que quieren con eso, escriben en un papelito o en la tablet o donde quieran, exactamente igual que hice yo, las cuentitas, no sé qué, le sacan una foto con el celular si quieren o lo escanean, a la 1 termina, antes de la 1:20 tiene que estar subido al campus, el campus se cierra automático a la 1:20, eso quiere decir que después de la 1:20 no acepta más. Si por algún motivo de estos extraños, que puede pasar porque el mundo internet es así, se cayó el campus, hubo un cataclismo mundial, el cohete chino justo cayó sobre la facultad y se acabó el campus de exactas, lo mandan por correo electrónico a la cuenta de la materia. Pero les pedimos que no hagan eso, que por favor no hagan eso, porque a nosotros nos resulta mucho más difícil ordenar a los 200 y algo de exámenes que vamos a tener, uno por uno,
para saber cómo distribuirlos en los turnos, que si los suben directamente al campus y ya está. Y tienen otra ventaja enorme. Subiéndolo al campus, el propio campus te manda un mensajito diciendo su tarea fue entregada con éxito, con lo cual saben seguro que el examen está en el lugar correcto y que lo entregaron en el momento correcto. Si lo envían por correo electrónico y el correo electrónico no llega, o llega tarde por el motivo que sea, a la hoguera y no hay forma. ¿Bien? Muy bien. Pásenlo muy bien, cuídense mucho y mucha suerte, mucho ánimo. Gracias, profe. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Luego, profe. Chao. Aguante.